Hoy es domingo 16 de julio de 2023. Estamos aquí en Villa Mercedes, San Luis, República Argentina. Un hermoso día de invierno. Hizo esta mañana creo que 1 grado bajo cero, 2 grados bajo cero, no sé cuánto. 3 grados bajo cero. Bueno, allá en la ribera siempre es más frío. Pero damos gracias a Dios, aquí estamos, reunidos. El título de hoy se llama Cristianismo Básico. Este es el título de un libro que apareció en el año 1958, escrito por John Stott. ¿Quién era John Stott? Un famoso biblista de la iglesia anglicana de Inglaterra, que era además el capellán de la reina Isabel en aquel entonces, el famoso John Stott. Escribió una cantidad de libros, yo tengo varios de ellos, excelentes todos esos libros. Y uno de ellos, uno de sus más famosos, se llamó Cristianismo Básico. Lo escribió en el año 1958 y lo tradujo al castellano uno de los próceres evangélicos de la República Argentina que se llamó Daniel Hall, de ascendencia inglesa. Daniel Hall tradujo ese libro. Se hicieron varias ediciones y reediciones. Yo no sé si se consigue. Tal vez los chicos de la librería podrían fijarse si se consigue Cristianismo Básico de John Stott. Probablemente sí. En este libro, John Stott trata de condensar la esencia de lo que es el cristianismo, de lo que es ser cristiano. La esencia, lo fundamental. Aquello que si nosotros decimos y cumplimos esas cosas, entonces yo puedo decir, yo soy cristiano, yo soy de Cristo. De lo contrario, somos calientasillas en iglesias. No es lo mismo ser un hijo de Dios que ser un calientasillas en las iglesias evangélicas o en otras congregaciones. Una de las cosas que dice, yo no sabía si titular este cristianismo básico o repasemos. Repasemos algunas cosas básicas de nuestra fe, para ver si realmente las tenemos y las vivimos, o directamente en el devenir de la vida y los problemas y esto otro, y estoy pensando en muchas cosas y tengo esto, ya se nos ha diluido la esencia y los fundamentos de nuestra fe, que no son solamente una cuestión intelectual, sino que es una cuestión espiritual, pero que tiene que también connotaciones intelectuales. A ver, ¿qué sabemos? ¿Qué aprendimos? ¿Qué decimos? ¿Qué somos capaces de decir cuando nos interpelan sobre nuestra fe? ¿Qué somos capaces de decir cuando nos interpelan sobre... ¿Y vos qué crees? ¿Vos qué decís? ¿Qué somos capaces de decir? Si yo voy a la iglesia bautista, voy a la iglesia del pastor Miguel Font, te digo que eso como argumento no es gran cosa, no significa demasiado. Una de las cosas que enseña John Stott en este libro es que Dios toma la iniciativa. Hay un capítulo que se llama La iniciativa de Dios toma la iniciativa. Esto es muy claro, tiene que ver con la revelación bíblica. Dios toma la iniciativa. Dios lo llama a Abraham, Dios lo llama a Moisés, Dios llamó a los profetas, Dios envió a su Hijo. Dios levanta a los apóstoles, Dios lo envía al precursor, lo envía a Juan el Bautista, Dios toma la iniciativa. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo, eso dice la palabra, eso es el Espíritu Santo, toma la iniciativa. Así que tenés, ¿cuánta gente ha entrado a la congregación? ¿Cuántos han entrado a la congregación sin saber por qué entraban? Sin saber muy bien por qué, pero buscando. ¿Por qué? Porque el Espíritu ya está obrando. Está obrando. A veces cantamos una canción que dice, Dios está obrando aunque yo no lo veo, aunque yo no lo siento, dice la canción, pero Dios está obrando. Y sí. ¿Por qué el Eterno nos va a tener que pedir permiso a nosotros para hacer algo? Él obra.
y nos invita a participar de su obra. El primer punto es que Dios toma la iniciativa, así que tenés inquietudes espirituales. Yo también las tenía cuando era jovencito, cuando era un niño, tenía inquietudes espirituales, lo que yo recuerde. Tenía inquietudes, quería saber, mis padres no iban a la iglesia, ni a la católica, ni a la evangélica, y yo tenía inquietudes espirituales. ¿Por qué? Porque Dios está obrando. A veces los chicos tienen inquietudes espirituales porque el Espíritu está obrando. Los padres miran la luna y el chico tiene inquietudes espirituales. Y los padres miran la luna. Y los chicos tienen inquietudes espirituales porque Dios está obrando. Dios toma la iniciativa, ese es el punto fundamental. Por eso amó Dios al mundo. Y lo amó tanto que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice el versículo central de la Biblia, Juan 3:16. ¿De qué habla Juan 3:16? Habla acerca de la iniciativa de Dios. Por amor de Dios, por compasión, Él decide enviar a su Hijo al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es la iniciativa de Dios, la iniciativa de Dios. Así que tenés algunas cosas. Bueno, Dios está hablando, te está llamando. Aprende a escuchar la voz de Dios y aprende a obedecerla, aprende a seguirla. Ese es el punto central de la doctrina cristiana, del cristianismo básico. Dios toma la iniciativa. Siempre la tomó. Él es eterno. No me gusta cuando a veces alguien dice, en fin, Señor, comienza a... ¿Qué? Señor, comienza a... ¿Qué? ¿Qué quiere decir? ¿Que vos le estás diciendo a Dios que empiece qué? Él es el eterno, querido. No le digas que porque Él ya lo empezó todo y lo empieza todo. Él está continuamente empezando, continuamente terminando, continuamente haciendo, eternamente empezando, eternamente obrando. ¿Qué le vamos a decir nosotros? Comienza, vos comenzás. Lo que tenemos que comenzar somos nosotros, somos los que comenzamos o no comenzamos. Dios se manifiesta de una manera. Nosotros somos los que decimos, acá estoy. ¿Qué estás haciendo? Cantamos recién, está cayendo su gloria sobre mí. Mire, la disposición de Dios es eterna, es permanente. Lo que pasa es que nosotros, el hombre, ha perdido la sensibilidad para verlo, para sentirlo, para buscarlo. Ese es el extravío que produce el pecado. El otro tema, la caída del hombre, es el otro tema del cristianismo básico. La caída, ¿qué quiere decir la caída del hombre? Que el hombre, por causa del pecado, por causa de la desobediencia, perdió la capacidad de tomar contacto con Dios. Perdió la capacidad de tomar contacto con Dios. ¿Qué es lo que nos impide tomar contacto con Dios? Una sola cosa, el pecado, la iniquidad, la transgresión, una sola cosa. Si el hombre fue hecho, el ser humano fue hecho para vivir en comunión con Dios, como la tuvieron en Edén. Como la tienen los ángeles, los santos ángeles de Dios, comunión con Él. ¿Cómo la podemos tener nosotros? Dentro de la iniciativa de Dios, Dios envía a su Hijo Jesucristo. Una cosa extraordinaria. A veces nosotros medimos con nuestra vara temporal y finita, con nuestra regla de medir que es corta y no nos permite medir algunas cosas, entonces lo medimos a Dios con nuestra regla de medir, como si fuera un centímetro de costurera, ¿viste? O una cinta de medir. Y le erramos, porque no lo podemos medir a Él con nuestra cinta. Cristo deja la gracia gloriosa con el Padre y desde la eternidad se sumerge en el tiempo y vino y estuvo un tiempo
tan breve pero tan breve sobre la tierra, brevísimo, un destello, frente a la eternidad. Una chispa. Pero Dios no necesita el tiempo, Él obra a través del tiempo y por encima del tiempo. Y Jesucristo vino al mundo para rescatar al hombre, para redimirlo. Eso es lo que hace Dios. Y en Cristo son salvos los que creen, aún antes de Cristo, porque la estructura de la salvación debe verse desde la eternidad. Desde la eternidad. La salvación provista con Cristo. Y resulta que comenzaban los creyentes y los apóstoles, los hermanos de la era apostólica, y decían, bueno, vino Cristo y fue crucificado, murió y resucitó, pero ese es el Hijo de Dios y vos podés creer en Él, tenés que tener fe. Y la gente creía y estos iban y predicaban. ¿A quién hay que predicar? A los judíos, decían, pero vamos a los judíos. Después uno dice, no, vamos a predicar a los que no son judíos. Y los griegos se convirtieron en esto, y salió el apóstol Pablo a predicar a todas las naciones. Pablo fue el gran apóstol a los gentiles, a los no judíos. Y Pedro fue el gran apóstol a los judíos. Y ellos predicaban este mensaje. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino, murió, fue crucificado y resucitó al tercer día, pero está sentado a la diestra de Dios Padre y va a volver. Y yo creo en Él, que es el Hijo de Dios. Yo creo en Él, que es el Hijo de Dios. Yo pongo mi vida, y vaya si la ponían, por Jesucristo, Hijo de Dios. Los del camino lo llamaban. En este camino, porque decían, no, hay como otro camino, fíjate, no vayas por acá, anda por allá. Por eso le decían los del camino. Le decían cristianos de manera despectiva, de manera peyorativa. Y usaban como símbolo el ictus, el famoso pez, porque para ellos la cruz era un instrumento de muerte que todavía estaba en vigencia en el Imperio Romano. Era el símbolo de la muerte de los delincuentes durante el Imperio Romano. Esa era la iniciativa de Dios y allí iban. El otro punto del cristianismo básico es la respuesta frente a esa iniciativa, y esa respuesta es nuestra. Esa respuesta es nuestra. ¿Y qué respondemos? Yo he dicho varias veces que la organización Billy Graham tenía una revista que se llamaba Revista Decisión, una tremenda organización evangelística mundial que apareció después de la Segunda Guerra Mundial. Fue un tremendo despertar. Después de la Segunda Guerra Mundial apareció Billy Graham y la asociación Billy Graham, un hombre que predicó a millones de personas en todo el mundo. Tenían una respuesta que se llamaba Decisión, una revista, se llamaba Decisión. ¿Qué quería decir Decisión? Tiene que ver con esta respuesta nuestra a la iniciativa de Dios. ¿Qué le respondemos nosotros a la iniciativa de Dios? Podemos responder dando la espalda, no me interesa. Mucha gente dice, la verdad que no me interesa. ¿Viste cuando alguien viene a venderte algo a tu casa? Dice, mire, yo tengo acá, tengo escobas y cepillos de buena calidad. No, gracias, no me interesa. Y la persona se va. Mucha gente le dice así a Dios, no me interesa. ¿Cuál es la respuesta? A muchos durante mucho tiempo le dijeron, no me interesa. Pero otros en determinado momento dijeron, sí, yo acepto, me interesa, yo acepto, yo hago. Yo conocí a un hermano, un creyente, cuando yo era muy jovencito. Hablaba mucho con él, un hombre grande, ya jubilado, ferroviario. Y me contó de su conversión en Mendoza, en Godoy Cruz. Cuando él iba a la iglesia estaba entusiasmado, era un muchachito, 15, 16 años, un muchachito. Su padre era un trabajador, en fin. Él era un muchachito, iba a la iglesia, sí, le gustaban las reuniones, qué cosa linda, sí, le gustaba. Pero un buen día, un poco como me pasó a mí, que también iba y me gustaba,
me sentía bien y me había hecho amigos. Pero un día el hombre siente el llamado de Dios, porque cuando el predicador habla, y él siente el llamado de Dios, y el predicador dice, los que quieran recibir a Cristo, pasen aquí adelante o levanten la mano. Y el hombre me dice, yo levanté la mano y no me acuerdo más qué pasó. Pero ese día él toma la decisión. La respuesta es una decisión. La respuesta a la iniciativa de Dios es una decisión nuestra. Pero una decisión que involucra la vida, es casi una crisis, es algo tremendo que se produce. Entonces yo acepto a Cristo, yo quiero a Cristo en mi vida. Yo creo que Él es el Hijo de Dios y yo lo acepto en mi vida. Porque puede decir, sí, Jesucristo es el Hijo de Dios, pero conmigo que no se meta. No quiero que nadie se meta conmigo y tampoco quiero que Dios se meta conmigo. Cuando recibís a Cristo, vos decís, yo quiero que Dios se meta conmigo, que se meta en mi vida, que me diga lo que me tenga que decir, y estoy dispuesto a hacer lo que me diga que tengo que hacer. Había un hombre, un inglés, un famoso escritor, que narra su conversión. Escribió un libro que se ha hecho famoso porque se hizo una película muy famosa. Ese libro se llama Las Crónicas de Narnia. ¿Vieron la película? Bueno, bien. La escribió este hombre que era un periodista, escritor, además. Muy amigo de Tolkien, quien a raíz de las Crónicas de Narnia comienza a escribir la famosa historia de El Señor de los Anillos y esos dos escritores no son muy famosos. Bueno, este primero, el autor de las Crónicas de Narnia, cuyo apellido no recuerdo ahora, no lo anoté. Lewis, muchas gracias, querida. C.S. Lewis, famoso creyente inglés. Narra su conversión cuando él recibe a Cristo. No fue en una campaña, no fue en la iglesia, él iba en un colectivo en Londres, tal vez uno de esos colectivos de 2 pisos, y Dios le habla, el Espíritu le habla, y me di cuenta, y lo narra y lo cuenta Lewis. Entonces recibí al Señor, entonces me entregué a Cristo, entonces cambió mi vida. Las historias de las conversiones de la gente, si yo preguntara acá en este auditorio cuándo recibiste a Cristo, vamos a encontrarnos con una enorme cantidad de testimonios distintos, de distintas circunstancias. Pero ahí arranca la respuesta, la iniciativa de Dios y la respuesta nuestra. ¿Cuál es la respuesta? Decir, yo acepto, yo recibo, yo creo. En base a que yo creo, yo acepto. ¿Qué acepto? Acepto las enseñanzas de Cristo. Acepto las enseñanzas. No las cuestiono, no los discuto. Acepto lo que está en la Biblia. Algunas cosas no las entiendo. ¿Sabe la enorme cantidad de cosas que nosotros no entendemos? Y usamos. Y seguimos. Y no las entendemos. Hay un famoso matemático del siglo pasado que dijo, es muy difícil entender la matemática, uno se tiene que acostumbrar a ella. En general, uno no entiende cabalmente la matemática, pero terminamos acostumbrándonos a ella. Cosa interesante. Lo que quiero decir es que la respuesta a Dios, entregando la vida a Jesucristo, es un punto fundamental, que es un ejercicio de la fe. La fe, mis queridos, o se desarrolla o se atrofia. Es un músculo que se desarrolla o se atrofia. Por eso el Señor Jesucristo dijo, si vuestra fe fuera chiquita como este granito de mostaza, es un buen comienzo, porque esa va a crecer como una planta, pero tiene que empezar la fe, tiene que empezar. Cristianismo básico, queridos. A veces la iglesia se ha perdido por unas cuantas cosas, que la prosperidad, que esto y los dos, toda una serie de cosas. Tal vez no estén mal, pero no quiero hablar de eso. Quiero hablar del punto central de la cosa. ¿Sabe cómo se predicaba el Evangelio antes?
El Evangelio se predicaba de la siguiente manera: recibí a Cristo. ¿Cómo hacen por ahí los testigos de Jehová? ¿Usted está seguro que va a ir al cielo o va a ir al infierno? A la gente le desagrada tremendamente que vos le hables de eso. Tengo muchos problemas acá. Sí, querida, tenés muchos problemas acá. Y va a llegar un momento en que ya no vas a tener más problemas, que el único problema que vas a tener, que vas a tener, es qué va a ser de tu vida en el más allá. Pues vas a estar muy cerca de la terminación de esta vida. ¿Estás preparado para eso? ¿Estás preparado para eso? Es la pregunta. ¿Qué respuesta le vamos a dar nosotros? ¿Sabe por qué el Evangelio es poco aceptado? Ese es otro punto de Stott. Porque el Evangelio tiene ciertas demandas. Es gratis la salvación, pero la vida en Cristo tiene ciertas demandas. No son cosas que le vas a hacer fácilmente o que las vayas a llevar de taquito. Te tenés que apartar del pecado, te tenés que apartar de la maldad. Y eso es una demanda, algo que Dios pide y algo que vos tenés que hacer y que yo tengo que hacer. Y tengo que forjar y tengo que trabajar. Yo estaba recordando en estos días cuando yo comencé en el Evangelio. Yo estaba entusiasmado, me gustaba, era lindo. Pero unos cuantos hermanos mayores que yo me empezaron a corregir en esto y en esto y en esto y en esto, y te vas formando en la fe. No desprecies que otro venga, te diga y te enseñe, te corrija. Creo que está faltando eso en las congregaciones. Una de las cosas que está faltando es que los hermanos entre nosotros, el hermano mayor lo guía al hermano menor. Estoy hablando mayor en la fe o menor en la fe. Para hombres, para mujeres. Y uno acepta. Yo he sido corregido muchas veces, porque yo casi muy pocas no he tenido pastor. Pero hermanos mayores me han corregido en la fe y he aceptado eso. Algunas cosas por ahí no me gustaban. Y después me di cuenta que están en la palabra. Dicen, mira esto, esto y esto. Las demandas de Cristo. ¿Sabe cuál es la diferencia entre Cristo y la difunta Correa? Te lo voy a explicar. La difunta Correa lo único que te pide es que le lleves una botellita con agua. No puede haber algo más sencillo y más pavo que eso. Llevarle una botellita, pum, y se la pones ahí. Por la esquina de mi casa hay una. Yo nunca le llevo una botellita. Te aviso. Pero en una época sacaban agua de una canilla que yo tenía, por eso la cerré a la canilla, la anulé a la canilla. Sacaban agua de la canilla, una botellita para llevarla a la difunta. Les queda cómodo. ¿Sabes cuál es la diferencia de Cristo? Es que Cristo no te pide una botellita de agua, querido. Cualquiera. Cristo te pide ¿qué? La vida te pide, tu vida te pide. Mi vida pide. Yo la rescaté, la quiero para mí. Tus proyectos, tu propósito, tu ir y venir. Cuando te levantás y vas al trabajo, vas a la escuela, vas a esto, cuando vas y venís. Esa vida, Cristo te la pide. ¿Para qué? Acá viene otro punto fundamental. Para bendecirla. Para bendecirla. Para ayudarla, para rescatarla, para levantarla. Extraordinaria la anécdota o la ilustración de un hombre al que combatía en la fe. Uno que decía, bueno, yo no creo en los milagros de Cristo. Y mucho menos, decía el otro, mucho menos que Cristo haya convertido el agua en vino en las bodas de Caná. Mire, yo no creo, le dice este tipo muy sencillo. Porque en mi caso convirtió el vino en muebles. ¿Cómo que convirtió el vino en muebles? Sí, yo era un borracho perdido. Ni muebles tenía en mi casa.
Pero cuando el Señor me transformó mi vida, porque yo creía en Él y acepté sus mandamientos, dejé de beber y trabajé y mi casa tuvo muebles, tuvo cosas y tuvo bendición, porque Cristo me rescató. Por eso yo creo en el milagro de Cristo, porque me hizo un milagro. Hemos estado hablando acerca de remar y cómo el gobierno está persiguiendo a remar, y quiero decirlo esto a los cuatro vientos, a esa organización que rescata adictos y personas de la calle y los transforma a algunos de ellos en predicadores del Evangelio. Yo he visto uno hace poco. He visto un muchacho imponiendo las manos y orando por otro en la calle acá, en Villa Mercedes, San Luis. Y cuando me acerco a eso de remar, uno estaba orando por otro. Eso hace el Evangelio. Dios toma la iniciativa, cristianismo básico, Dios toma la iniciativa, no creas que vos tomás, Dios siempre toma la iniciativa, el Eterno toma la iniciativa. Y yo me acoplo a eso. Yo le doy una respuesta y acepto las demandas de Cristo, acepto las demandas como una bendición. Yo he dicho muchas veces, sí que es un esfuerzo para vos esto, es un esfuerzo, dale gracias a Dios que podés hacer ese esfuerzo, porque en Cristo el esfuerzo es una bendición. Entonces, cuando vos aceptás y haces caso a las demandas de Cristo, viene la bendición. ¿Sabés qué enorme cantidad de gente hay con problemas? No solamente problemas económicos, porque en la República Argentina hay un cielo de bronce, una opresión sobre toda la población. Eso viene de arriba, viene de quienes nos gobiernan. Y esa opresión se quiebra en Cristo. Entonces hay parejas jóvenes angustiadas y con problemas y con ataques de pánico porque no ven el futuro, tienen temor por ellos, por sus hijos, por su trabajo. Tienen temor. Y personas grandes, aún niños. Y Cristo viene a liberar, a traer libertad. Cristo viene a traer libertad, a traer libertad. A quienes están arrastrando problemas, conflictos y cuestiones y odios antiguos y rencores antiguos que no los dejan vivir, no los dejan dormir. Y Cristo viene y lo levanta y lo rescata. Y cuando yo creo y cuando yo recibo y acepto las demandas de Cristo como una bendición. Mira un punto que voy a poner, que de esto no habla casi nunca. Hay creyentes que pasan años y años y años y años en la iglesia, que sé yo, todo muy lindo, pero no son capaces de dar el diezmo. ¿Por qué? Porque les parece una cosa excesiva. Es difícil aceptar las demandas de Cristo, pero aceptar las demandas de Cristo te trae una bendición. Si no, o te estás perdiendo una bendición, o te estás acarreando maldición. Lo tengo que decir a esto si lo dice la palabra. O te estás acarreando una maldición. ¿Para qué te vas a acarrear una maldición? ¿Sabes lo que es una maldición? Es un problema que no tiene ni patas ni cabeza, que se te vino y no sé, ni siquiera sabes por qué. Ni cómo vas a zafar. A veces en las iglesias evangélicas, a veces nos pasa, nos pone por una cosa, por otra, que tenés esto y se olvida lo básico, lo fundamental. He tenido la experiencia de ver a algunos hermanos, por ahí algún hermano. Hace poco he tenido esta experiencia. Que fui a la casa. Y de solo entrar en su casa me di cuenta que los años que lleva en el Evangelio no le han servido de mucho. Y yo me tengo que preguntar, ¿qué aprendió? Y recuerdo las palabras del apóstol Pablo cuando dijo, me temo de vosotros que mi trabajo haya sido en vano entre vosotros. Era el apóstol Pablo. Es decir, todo lo que les enseñé, ¿qué aprendiste? ¿O ha sido en vano el trabajo? ¿Qué aprendiste?
de la gracia de Cristo que hemos aprendido. Y yo sé de esto porque a mí me ha costado mucho aprender algunas cosas. Pero cuando vos te aprendés, te das cuenta y dices, encuentro testimonio de algunas personas que dicen, pero yo no sabía, no veía, no me daba cuenta. Pero el Espíritu me revela, me hace ver, me hace entender. Y cuando el Espíritu me revela, me hace ver, me hace entender, lo que yo tengo que hacer es dar el paso, la respuesta, nuestra respuesta. En la teología o en la dispensación de la salvación, los dos elementos son fundamentales. Primero, la iniciativa de Dios y segundo, nuestra respuesta. Porque sin nuestra respuesta, que decimos sí, que aceptamos, todo lo que Dios pueda armar a nosotros no nos sirve. ¿Entendés que es tu respuesta? ¿Entendés que es mi respuesta? Mi respuesta, ¿qué voy a responder a esto? Si vos me estás viendo y vas a ver esto, te lo digo a vos, que me vas a estar viendo a través de la pantalla, no sé de qué, YouTube, no sé por dónde me vas a ver. ¿Cuál es tu respuesta frente a Cristo, frente a las demandas de Cristo? ¿Ir a la iglesia? Eso no es una respuesta. No digo que no tenga que congregarse, pero eso no es una respuesta. No es una respuesta válida para Dios. Entonces, pero yo estuve asistiendo a la iglesia de Bautista de Villa Mercedes. No te conozco. Ese no te conozco es muy fuerte. Quiere decir, ¿alguna vez tomaste la decisión de entregar tu vida y recibirme a mí en tu vida como Señor y Salvador para que yo a tu vida la encamine, la corrija, la ordene? Y a veces yo he recibido el testimonio de algunos hermanos que vienen de otras congregaciones y vienen un poco ofendidos por lo que les dijo el pastor, y el pastor lo que quería hacer era corregirlos. No sé si de buena manera o cómo, pero lo quería corregir. Y esto no sé, pero en fin. El cristianismo básico. Los puntos fundamentales, la leche para beber, para amamantar, como dice el apóstol Pablo a ustedes, todavía no les puedo dar comida sólida porque son como bebés, no entienden, no han aprendido. No, yo quiero darles comida sólida, revelaciones, cosas grandes. ¿Sabes qué? Entre las demandas de Cristo, que son demandas de obediencia, está la demanda de servicio, querido. Si no servís a Cristo, tu fe se va a ir aguachentando, se va a ir, porque el servicio es también, además, como la obediencia, es una parte de la obediencia el servicio. La comunión entre nosotros, la comunión con el Señor. Esa es la gracia de la vida cristiana. Entonces tengo que decir, como alguien dijo una vez, estando yo presente, porque no sabía bien cómo era la cosa, no entendía. Yo creía que yendo solamente a la iglesia ya era suficiente. Estaba convencido de eso, no sabía otra cosa. Que la mera asistencia, con la mera asistencia yo ya estaba bien. Hasta que el pastor dice, no, tenés que recibir a Cristo en tu vida, en tu corazón, entregarle tu vida a Él. Recibirlo. ¿Quién quiere hacer esto? Que levante su mano. Y yo medio, qué sé yo, no sé, levanté la mano, no sabía. 15 años tenía, pero entendí. Así te digo ahora. Has recibido a Cristo en tu vida, en tu corazón, como tu Señor y Salvador. Has hecho esto.
Ese es el punto fundamental, es el inicio de la vida cristiana. Después vienen las cosas, pero cuando vos recibís a Cristo y lo aceptás a Cristo en tu vida, en tu corazón, lo podés hacer en cualquier lado, lo podés hacer en una reunión, lo podés hacer donde quiera. Decís, además, yo quiero ser un discípulo de Cristo. Ya está. Yo quiero ser un discípulo de... ¿Qué quiere decir? Las enseñanzas de Cristo yo las recibo, las acepto y las sigo. Ese es el punto. Hay mucha gente confundida en nuestras congregaciones. Hay gente confundida en nuestras congregaciones. Todavía no saben cómo es el meollo de la cuestión. ¿De qué se trata este asunto? Este asunto se trata de que yo recibo a Cristo. Amén. Entonces yo hago este llamado. Si nunca recibiste a Cristo en tu corazón o en tu vida, hacelo ahora. Hacelo ahora. Decir, sí, yo creo, yo recibo. Cristo vino al mundo para salvar. Yo creo y recibo. Es simple, pero es un paso de fe. Ese paso de fe conlleva muchas cosas. Tremendo. ¿Hay alguien acá en esta mañana que quiere recibir a Cristo en su corazón, que no lo ha hecho antes y que quiere hacerlo y dice yo me entrego a Cristo? ¿Hay alguien esta mañana aquí? Si yo dijera esto, si mi pregunta fuera, ¿quién quiere recibir la bendición del Señor? Yo quiero. ¿Quién quiere recibir sanidad? Yo quiero. Yo digo, ¿quién quiere recibir a Cristo? Es el primer paso de fe. Con esto me despido de la transmisión, dando este mensaje de fe, para que recibas a Cristo en tu vida, como tu Señor y Salvador.